Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este especial de Conexión Global que estamos realizando desde Israel. Llegamos a este país justo en la semana en que Estados Unidos e Irán firmaron un marco de entendimiento para poner fin eventualmente a esta guerra que ya lleva más de 100 días. Una guerra que inició precisamente Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero en contra de Irán. Ya se firmó el documento, ya conocemos el texto, entró en vigor entonces este marco de entendimiento que de todas maneras ha dejado bastante descontento a Israel, principalmente por la situación que ocurre respecto del sur del Líbano, que es precisamente lo que ustedes ven a mis espaldas. Estamos actualmente en el norte de Israel, atrás ya se ve el Líbano y esta zona es de vital importancia para Israel, precisamente porque acá se mantiene el ejército de Israel pasada la frontera, actualmente está en el sur del Líbano por los ataques que ha intercambiado con Hezbollah. Pero partamos primero con lo que se firmó entonces esta semana entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué implica este acuerdo y por qué molesta a Israel? Lo vemos en el siguiente informe. Pero finalmente se ha conseguido. Estados Unidos e Irán sellaron luego de 4 meses un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra que ha dejado al mundo en vilo. ¡Bravo! Todo partió el domingo 14 de junio, cuando el presidente Donald Trump anunció que se había alcanzado un acuerdo. En medio de la incertidumbre, llegó a Francia para participar de la cumbre del G7. Fue en la segunda jornada cuando se conocían los detalles del memorando. Solo bastaron horas para que el republicano anunciara, al término del encuentro y en una cena nada menos que en el Palacio de Versalles, que el documento ya había sido firmado por él. El documento entró en vigor ese mismo miércoles por la noche, pero aún se abre un camino que se extenderá por 60 días para negociar su versión definitiva. Ya en las primeras horas, las aprensiones se hacían sentir de lado y lado. La televisión estatal leyó un mensaje del líder supremo Mojtaba Khamenei, quien dijo que aprobó el memorando a pesar de que inicialmente no estaba a favor. En principio, yo tenía una opinión diferente, pero di mi autorización. Las futuras negociaciones presenciales con Estados Unidos no implicarían aceptar el punto de vista del enemigo. El documento contiene 14 puntos. Sin embargo, el primero es el más esperado por el mundo entero. Estados Unidos e Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones en todos los frentes, incluido el Líbano. Y el jueves, Trump buscaba no dejar dudas de lo que esperaba su gobierno. Esperamos un alto al fuego absoluto en todos los frentes, incluyendo al Líbano, Hezbollah e Israel. Ese es uno de los puntos más frágiles del acuerdo, ya que el texto no nombra de forma expresa ni a Israel ni a Hezbollah. Y en Israel, Benjamín Netanyahu mantiene otra línea, una que repitió en los días anteriores. Salvamos al Estado de Israel de la aniquilación, pero les digo, ciudadanos de Israel, que la lucha no ha terminado. Tendremos que seguir en guardia, seguir siendo fuertes y decididos a defendernos cuando sea necesario. Israel tiene derecho a defenderse, pero fundamentalmente los israelíes, al igual que todos los demás, deben respetar este proceso de paz que es fundamentalmente bueno para ellos y para toda la región. El cuarto punto activa uno de los cambios más inmediatos. Con la firma ya en vigor, Estados Unidos comenzó el levantamiento del bloqueo naval y a eliminar obstáculos contra Irán. Por su parte, la televisión iraní relataba que se tomarán medidas para facilitar autorizaciones a los buques que deseen pasar por el estrecho de Hormuz, ciñéndose a la ruta y el horario asignados por las autoridades, en línea con el compromiso tomado en el quinto punto del documento. Pero las grandes incógnitas están en el octavo punto, el programa nuclear de la República Islámica. El texto establece que Irán debe neutralizar sus reservas de uranio enriquecido bajo un mecanismo a definir. La pregunta es, ¿qué tanto se parecerá al acuerdo de 2015, firmado en el mandato de Obama? Vamos a hacer el garrote que impulse las negociaciones que nunca existieron bajo la presidencia de Obama. Simplemente no existieron. Era un tigre de papel, esperando a que llegaran a un acuerdo. En paralelo, el punto 11 abre la puerta al alivio económico. Liberación de fondos congelados, flexibilización de sanciones y la posibilidad de que Irán vuelva a exportar petróleo y cobrar esos ingresos. En Europa ya se instaló el debate.
Una vez que las condiciones lo permitan, por supuesto, los Estados miembros también debatirán si procede el levantamiento de las sanciones, pero aún no hemos llegado a ese punto. Una cuenta regresiva de 60 días, en pos de convertir esta hoja de ruta en un acuerdo de paz definitivo. Si bien el memorando está firmado por todas las partes, hay expectación de si este será respetado o no. Bueno, ahí veíamos entonces este marco de entendimiento y uno de los puntos más claves es que se exige que se suspenda toda la actividad militar en todos los puntos, en todos los frentes de esta guerra, que incluye el Líbano. Actualmente estamos en el norte de Israel y en el sur, que es acá, estamos al lado de la frontera. Lo que ven a mis espaldas es el Líbano. Acá se han registrado entonces los intercambios de ataque entre Israel y Hezbollah. Hezbollah se involucró en esta guerra para apoyar a Irán. Y es por eso entonces que se han registrado estos ataques. Más de cerca de 4.000 civiles en el Líbano han muerto a raíz de este conflicto. Y más aún, más de 1 millón de personas han debido ser desplazadas del sur del Líbano debido a este conflicto. La estrategia de Israel entonces es mantener tropas al sur del Líbano. Actualmente allá hay 2 divisiones del ejército de Israel que se mantienen en el lugar y lo que señala Israel es que lo hacen entonces para proteger a su población en el norte de Israel. Acá hay comunidades, hay personas que viven en este lugar y que enfrentan la amenaza entonces de un ataque de parte de Hezbollah. Sin embargo, acá han muerto decenas de personas en el norte de Israel. Sin embargo, el número de muertos en el sur del Líbano, lo decíamos, ya asciende a los 4.000 personas. Esto ha generado preocupación en la comunidad internacional, específicamente por parte de la ONU. Este es un conflicto entre el Líbano, el sur del Líbano e Israel que data desde prácticamente la creación del Estado de Israel. Y de hecho, la última resolución de la ONU puso a cascos azules en el Líbano y determinó entonces que las únicas fuerzas del ejército que podrían estar presentes en el sur del Líbano era solo el ejército libanés y también los cascos azules. Esto ya no se está respetando porque actualmente hay tropas israelíes en este lugar. El problema para Israel y lo que señalan de este marco de entendimiento es que este cese de todas las hostilidades implicaría también el retiro de las tropas israelíes del sur del Líbano, algo con lo que no están contentos y que los preocupa. Dicen que acá entonces además se estaría reforzando a Hezbollah al permitir que Irán venda su petróleo, que también es otro de los puntos de este acuerdo. Y esto, según Israel, entonces derivaría en que Hezbollah podría fortalecerse al obtener fondos de parte de Irán. De todas maneras, desde la ONU cuestionan entonces la presencia de Israel en el sur del Líbano y también entonces los ataques que siguen intercambiando entre Israel y Hezbollah, incluso después de que se firmara este marco de entendimiento, que se anunciara este marco de entendimiento. Irán, por su parte, también señala que si esto no se respeta, entonces no hay ningún tipo de acuerdo. Escuchemos lo que han dicho desde Irán sobre este acuerdo y también lo que han dicho desde la ONU respecto entonces de la situación del Líbano. Desde nuestra perspectiva, las dos partes de este memorándum son, por un lado, Estados Unidos e Israel, y por el otro, Irán y Hezbollah. Y el fin de la guerra en el Líbano es una parte inseparable del fin total de la guerra. El fin de la guerra también incluye el fin de la ocupación. Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que han ocupado en esta guerra, no se ha logrado el fin total de la misma. Y cualquier ataque militar del régimen sionista contra el Líbano a partir de ahora, así como la continuación de la ocupación de territorios libaneses a partir de ahora, se considerará, a nuestros ojos, una violación del memorándum de entendimiento. Aunque la violencia ha disminuido desde el domingo, siguen registrándose incidentes en el sur del Líbano, lo que repercute directamente en la capacidad de la población para comprobar el estado de sus hogares o desplazarse. La presencia de munición sin explotar sigue siendo, además, un motivo de gran preocupación para todos. Hacemos nuevamente un llamado para que se proteja a la población civil y para que su regreso sea seguro, voluntario e informado, con el respaldo de un acceso humanitario sostenido y de la asistencia necesaria para quienes la necesiten.
Esta semana entonces se firmó este marco de entendimiento, ya entró en vigor y lo decimos, hay una profunda molestia de parte de Israel entonces respecto de este marco de entendimiento y más aún desde la población israelí hay amargura, dicen que acá entonces no se les incluyó, no fueron parte de este acuerdo y específicamente acá en el norte de Israel hay preocupación entonces por lo que pueda derivar este marco de entendimiento, principalmente entonces por la salida del ejército de Israel del sur del Líbano. Temen lo que pueda ocurrir si esto llega a ocurrir. Ahora, también tuvimos la oportunidad acá en Tel Aviv de hablar con académicos respecto entonces de lo que está ocurriendo después de estos 100 días de guerra. Específicamente hablamos con el director del programa de Irán del Instituto de Seguridad Nacional de Tel Aviv. Es una organización que no es dependiente de ninguna manera del gobierno y ellos son bien críticos respecto de lo que ha ocurrido en esta guerra. Por una parte señalan que efectivamente acá Irán podría haber salido fortalecido de esta guerra, que podría haber ganado este conflicto e incluso el marco de entendimiento, muchos analistas señalan que podría beneficiar a Irán, que es Irán el que hace menos concesiones en contraparte de Estados Unidos. También señalan que estos 100 días de guerra podrían incluso haber fortalecido el régimen iraní y que Hezbollah incluso se podría haber rearmado. Los invito a revisar entonces la conversación que tuve con el director del programa de Irán del Instituto Nacional de Seguridad de Tel Aviv. Ras, me gustaría saber primero en qué estado queda el régimen persa después de estos 100 días de guerra. ¿Cómo analizas eso? Lamentablemente el régimen iraní, incluso después de 40 días de guerra y más de 2 meses de presión económica muy dura, no hay ninguna amenaza significativa sobre su estabilidad. Eso no significa, obviamente, que no se encuentra también hoy en día ante desafíos internos muy significativos. En primer lugar, la crisis económica aguda en cuanto a su capacidad de salir de esta guerra de pie, si bien con un liderazgo nuevo, extremista más que el anterior, logró sobrevivir esta contienda, incluso también acumular ciertos logros en esta guerra, y al menos por el momento no vemos que haya una amenaza real para su supervivencia. ¿Ganó Irán esta guerra? Ahí Irán nitzha במלחמה הזאת. Yo no diría que ganó esta guerra, pero diría que Israel y Estados Unidos indudablemente no lograron los objetivos centrales de la guerra, el cambio de régimen, eliminar el plan nuclear y eliminar el plan de misiles. Y eso no significa que Irán, si bien tuvo éxito para sobrevivir la guerra e incluso obtener ciertos logros, eso no significa que sale de esta guerra mucho más fuerte. ¿Qué podríamos proyectar para los próximos meses? Lo que es interesante es seguir las próximas semanas y los próximos meses es si ese, de hecho, memorando MOU que se firmará entre Irán y Estados Unidos se transformará en un acuerdo fijo que se ocupe de los principales problemas, sobre todo el tema nuclear. Los 3 posibles guiones es que ese MOU, ese memorando, llegue a un acuerdo mucho más detallado y más significativo entre Irán y Estados Unidos. El segundo escenario, guión posible, es que la negociación fracase y tal vez volvamos a la guerra, a pesar de que por el momento no veo que el presidente Trump esté interesado en volver a la guerra. Y la tercera situación, la tercer guión, que creo que es muy peligroso que estemos a lo largo del tiempo, durante tiempo que estemos en una situación no de guerra ni de acuerdo, que por definición es una situación muy inestable que puede llevar indudablemente a una guerra en instantes, y es un guión muy problemático. Estamos de regreso en Conexión Global. Actualmente estamos en Tel Aviv. Actualmente este país, Israel, está en guerra, mantiene una guerra con Hamas en Gaza, mantiene una guerra con Irán y también mantiene una guerra con Hezbollah.
Es increíble que a pesar de que estamos en un país en guerra, la población acá hace su vida con normalidad. Estoy acá en un parque cerca de la Universidad de Tel Aviv. Anoche, esta madrugada, se registraron ataques de Israel hacia Hezbollah en el norte del país, pero acá la vida transcurre con normalidad. Es por eso que hoy fuimos a buscar a chilenos que vivan acá en Israel para que nos cuenten cómo es vivir en medio de esta guerra, qué piensan respecto de este conflicto y qué piensan también de cómo el gobierno ha manejado esta situación. Hablamos primero con Gerardo. Él es un chileno entonces que vive acá con su esposa, con sus perritos en Tel Aviv y nos contó más de cómo es vivir en una guerra. Estamos actualmente en un país en guerra, pero nosotros hemos recorrido acá y claro, se ve un país muy normal, la gente, estamos acá en un parque, pero ¿cómo tú te das cuenta que estás en una guerra? ¿Qué situaciones nos puedes contar que tú dices, sí, estamos en un país en conflicto? Bueno, mira, cuando nosotros llegamos, todo un año de paz, digamos, tranquilo, nada de guerra, uno llega sin tanto conocimiento. Uno había escuchado de los problemas con Gaza, pero al final de ese año vivimos el primer incidente, que lanzaron misiles de Gaza a Tel Aviv. Y ahí fue la primera vez que vimos el cielo con misiles cruzando, otros explotando. Una cuestión obviamente bastante caótica y alarmante. Pero el consejo que se nos dio siempre fue, va a sonar la alarma del celular, va a sonar la alarma aérea, así que hay tiempo para uno refugiarse. Entonces nosotros con esas instrucciones, bueno, entendimos que hay que tomar precauciones. Pero, sabes, dentro de todo lo que se escucha y se ve, nosotros siempre nos hemos sentido muy seguros acá en Israel. O sea, Israel se preocupa de la seguridad de todos. A nosotros siempre nos ha impactado. Vemos a veces niños solos en la calle. Vemos de noche y en lugares oscuros a personas caminando tranquilamente. Entonces, sí, se nota en la guerra por lo que tú ves en las aplicaciones, lo que a veces te llega en grupos de WhatsApp o de Telegram, pero mayormente dentro de todos los conflictos tú ves cierta normalidad, cierta tranquilidad. La gente cuando hay una alarma baja al búnker, después sale y sigue como si nada. Eso a nosotros nos ha impresionado mucho, el nivel de resiliencia del israelí, y muchos de ellos nacieron en guerra, han estado en tantas guerras que para ellos es casi normal. Para nosotros no, o sea, es una cuestión que hemos sentido en momentos inseguridad, pero también en ciertos momentos, digamos que esa resiliencia se nos ha pegado un poquito. ¿Y qué pasa si ustedes están al aire libre y suena una alarma antiaérea? ¿Qué se hace en eso? Bueno, de hecho te traje a este lugar o te invité a grabar acá porque es un parque que nos queda cerca de la casa. Hemos venido varias veces con nuestras perritas y una vez nos pasó, estábamos acá, las perritas les gusta venir a este lugar a oler, a correr, y no sonó la alarma en este lugar. Entonces dijimos, hay cierto tiempo para llegar a un búnker, acá estamos lejos de todo. Yo le dije a mi esposa, tenemos que quedarnos acá en el suelo y esperar. Y vimos cruzar los misiles por el cielo que iban camino a Tel Aviv, escuchamos las explosiones que fueron tremendas. Entonces hay veces donde tú tienes tiempo de reaccionar y suficiente tiempo, porque cuando estamos hablando de Irán, que está tan lejos, hay tiempo. Claro. A veces te llega una alarma celular que dice en 9 minutos más van a llegar los misiles, o en 5 minutos, depende de si es misil supersónico o balístico, que salen y entran. Cuando son de Gaza o del Líbano es menos tiempo, pero siempre es 1 minuto, 1 minuto y medio cuando es más cerca, y cuando es más lejos es más tiempo. Entonces nosotros hemos aprendido, o sea, suena la alarma y ya sabemos, ok, estacionamos el carro, o si estamos en un lugar nos acercamos a un edificio, a un búnker, bajar bajo tierra, o en este caso que estábamos acá, bueno, nos tocó quedarnos en el suelo y esperar, encomendándonos a Dios, porque estando en guerra tú nunca sabes cuándo eso puede pasar. Hemos visto casos, no acá, más en el Líbano, cerca del Líbano, en la frontera, de personas que tristemente han perdido la vida por estos ataques. Pero nosotros acá en el centro del país, lejos de Gaza y lejos de lo que es el Líbano, nos hemos sentido más seguros. ¿Y estas situaciones no los hacen dudar a ti y a tu esposa, considerando también que tú tienes familia en Chile, tu mamá está en nuestro país, decir, no, ya, hay que volver, no podemos estar más acá?
Bueno, cuando hay guerras y cuando hay peligros, ciertamente familia y amigos nos escriben y nos preguntan, ¿pero qué hacen allá? Y en nuestro caso, que tenemos hermanos acá y yo soy el pastor, yo les explico, es difícil no cumplir el deber. Es decir, ¿cómo se vería que el pastor se va y deja las ovejas solas? Entonces, por una parte está el sentido del deber. Por otra parte, nosotros pensamos, son personas de fe. Dios nos trajo acá. Y Dios ha prometido que Él va a cuidar de los suyos. Ahora, nosotros con el tiempo hemos desarrollado amor por este país, por su gente. Entonces, siempre hay un conflicto. También pensamos en la seguridad, pensamos en la familia. Y yo diría que dentro de todo nos sentimos muy seguros. Pero somos seres humanos. El miedo o el temor a veces es real. Y tú te preguntas, o sea, cuando cayeron misiles de Irán, caen en cualquier parte, y a veces la cúpula los detiene y a veces no. Hemos visto edificios afectados, hemos visto otras casas desaparecer o quedar en ruinas, y nosotros decimos, bueno, si pasara algo así a nosotros, lo material siempre se recupera, la vida no, pero creo que ahí hay una mezcla entre fe y decir, bueno, esto se lo entregamos a Dios, estamos en sus manos y Él sabe. Muchísimas gracias, Gerardo. Por supuesto, te deseamos que estés seguro en este país. Muchas gracias, Alicia, por la invitación y un gusto siempre. Esta semana también pudimos encontrarnos con Chaim. Él es el Coordinador Nacional de Desastres de la Estrella Roja de David, una institución que es un símil de lo que es el SAMU en nuestro país. Él es chileno, llegó a los 6 años a vivir a Israel, lleva años entonces, hizo su vida acá en este país, trabaja en esta institución y nos contó que además, él ha tenido que cambiar un poco su trabajo durante estos años de guerra, que para ellos comienzan el 7 de octubre de 2023. Por ejemplo, cuando suenan las sirenas antiaéreas, ellos tienen que salir en sus ambulancias a las calles, a pesar de que toda la población se va a sus refugios ante la posibilidad de que caiga un misil. Ellos salen a las calles para buscar a las personas que no pueden acceder a esos refugios. Nos contó un poco más de su trabajo y la labor que realiza en este país. La guerra para nosotros comenzó el 7 de octubre y el gran cambio es que en muchos aspectos gran parte de nosotros como israelíes perdimos esa sensación de seguridad. Teníamos esa idea antes del 7 de octubre que vivimos en un país protegido, que sí va a haber atentados de vez en cuando, van a caer cohetes de vez en cuando, pero una matanza masiva de más de 1000 personas no puede ocurrir en este país, y ocurrió. Y el 7 de octubre yo recibía mensajes de amigos, dime si es verdad que los terroristas de Hamas van camino a Tel Aviv, nos van a matar a todos. Y eso cuando llegan los misiles de Irán y penetran el sistema de defensa aérea, perdimos mucha esa sensación de seguridad y al mismo tiempo entendimos la importancia de la preparación comunitaria, de nuestra obligación como ciudadanos de estar preparados, de tener material de primeros auxilios, de capacitarnos en primeros auxilios, de poder ayudar al vecino, al familiar, si es necesario, hasta que llegue la ambulancia. Con estos testimonios llegamos al final de este especial de Conexión Global acá en Israel. Estamos en un país que está en medio de una guerra. Esta semana llegamos a este país cuando se firmó este memorándum de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, memorándum del cual no está contento Israel con estas condiciones, que a pesar de que estos puntos exigen la terminación de las operaciones militares al sur del Líbano, Israel ha continuado con sus ataques en contra de Hezbollah. Terminamos entonces este viaje en este país. Fuimos invitados por la Embajada de Israel en Chile, pero bajo la condición de mantener nuestro completo control editorial. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.